Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, versículos 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad, en verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, hay gente que es escéptica de que Jesús sea Dios. Argumentan que fueron los discípulos quienes lo deificaron, que Jesús solo fue una buena persona que tuvo el infortunio de toparse con una banda de delincuentes, nosotros. En todo caso, un gran hombre, un gran profeta, un coherente que pagó con su vida por sus convicciones. Así parece. Y en cambio, lo que el Evangelio afirma con contundencia es que la razón principal por la que Jesús fue llevado a la muerte es precisamente su presunción de llamar a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús hace esta reivindicación, o mejor, esta hermosa revelación en un discurso denso, densísimo. No es fácil de captarlo a la primera, pero hoy lo vamos a intentar. Y está recogido en esta página del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Se trata del discurso que Jesús pronuncia delante de sus detractores después de la curación del paralítico en la piscina de Betesda y que leímos ayer en el capítulo 5, versículos 1 al 16. Estamos ante una enseñanza rica, brillante además, a la que hay que seguirle la lógica, dejando fluir la serie de dichos pronunciados en cascada, uno tras otro, para revelarnos quién es Él, cuál es el sentido de sus acciones y de qué tipo es su vínculo con el Padre Dios. Sigámosle serenamente el orden al discurso. Después de la declaración fundamental con la cual inicia en el versículo 17 y de la réplica que recibe inmediatamente por parte de los judíos en el versículo 18, toda la enseñanza está enmarcada entre dos enunciados.
Al inicio, en el versículo 19, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Al final de esta sección, en el versículo 30, lo repite, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y al interior, entre los versículos 19 y 30, desarrolla con palabras precisas, incisivas, tres temas que revelan quién es Él y cuál es su obra en el mundo. Jesús sostiene tres cosas. Una, que Él obra en estrecha conexión con el Padre. Dos, que Él en cumplimiento de su misión es quien hace vivir. Y tres, en consecuencia, que Él es el juez de toda vida. Bueno, hecha esta introducción, ahora vamos a hacer la inversión en el texto. Repasemos la enseñanza. Jesús curó a un paralítico en un día sábado. Lo hemos leído ya. Jesús lo levantó, lo revigorizó, toma tu camilla, y lo puso en camino. Anda. Y esto ocurrió por el poder de la palabra de Jesús. Jesús se ocupó de un paralítico retenido casi 4 décadas, 38 años. Estaba retenido en postración. Pero este hombre no agradeció, sino que delató a Jesús ante sus adversarios, quienes no se fijaron en lo bueno que Jesús había hecho por un enfermo. Lo único que miraron fue que habría violado, el hecho de que habría violado la norma del sábado y por lo tanto que él estaría en contra de Dios. Y Jesús les explica que ocurre exactamente lo contrario de lo que ellos piensan. Irónicamente, con el paralítico sanado ante sus ojos, los detractores, de todas maneras, están siendo testigos de la obra de Jesús. Lo están viendo ahora y verán cosas mayores. Por medio de la obra de salvación realizada, Jesús le revela a los judíos que su Padre Dios está siempre, siempre manos a la obra. Dice en el versículo 17, mi Padre no deja de trabajar. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Sería una mala comprensión del sentido del sábado el pensar que el descanso de Dios consista en interrumpir su acción, en no hacer nada, en bajar los brazos. Precisamente en esa manera de entender el Shabbat es que se fundamentan las normas prohibitivas del trabajo cada vez que llegaba esta jornada. Pero resulta que Dios hace todo lo contrario. Ahora es cuando Dios más trabaja. Mi Padre no deja de trabajar, dice Jesús. Pues sí, Él no ha terminado la creación y la lleva a cabo hasta ese momento por medio de Él, que es su Hijo. Mi Padre no deja de trabajar hasta ahora y yo también trabajo. Y dicho esto, la cosa se complica. La mayor parte de las autoridades judías quedan fastidiadas con esta predicación de Jesús, hasta el punto de que tratan de matar. Versículo 18. Por eso los judíos con más ahínco intentaban matar, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Así leemos en el versículo 18, es la voz del narrador. Repasemos los argumentos que se dan para querer matar a Jesús. 1. Porque viola la norma del sábado. 2. Porque se atreve a llamar a Dios como Padre suyo. Y 3. Lo peor, porque en consecuencia se estaría igualando a Dios, porque afirma sostener una profunda e inigualable relación con Dios en calidad de hijo. De manera que obra como Dios, piensa como Dios, habla como Dios. Ahora entendemos por qué los verbos utilizados para sanar al paralítico eran verbos de Dios, verbos creacionales que ponen la vida en pie. Egeiro, resucitar, levantar, suscitar la vida, revigorizar, toma la camilla, ponte en camino.
La protesta de los judíos le da chance a Jesús para profundizar en su enseñanza. Y aquí lleva su discurso a un nivel muy alto. El desarrollo de la enseñanza comienza con una frase solemne. En griego suena, bueno, amén, amén, es arameo, pero amén, amén, y griego, legojimin, amén, amén, legojimin. Así dice Jesús, amén, amén. En verdad les digo, se traduce en español. Sigamos con el versículo 19. ¿Qué les dice? Les dice que la relación del Hijo con el Padre es en primer lugar de escucha obediente. Les dice. Yo les revelo que es imposible para el Hijo poder hacer algo por sí mismo. Todo lo que él hace lo lleva a cabo en obediencia al Padre, según su voluntad. Él hace lo que ve hacer al Padre. Por eso, agrega Jesús, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que el Hijo debe llevar a cabo. Es más, es más, le va a mostrar obras mayores que serán sorprendentes. Agrega en el versículo 20. ¿Obras mayores? ¿De qué obras mayores se trata? Se refiere, lo aclara ahora en el versículo 21, a su acción vivificante, vivificadora. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, de la misma manera, el Hijo da vida a quienes quiere. Subrayémoslo. La identificación de Jesús con el Padre es tal que el Hijo da vida, como lo hace el Padre. Tiene la capacidad de dar la vida y de darla hasta resucitar a los muertos. Así como el Padre da la resurrección, así el Hijo, en su condición de Hijo obediente, que imita a su Padre, levanta de la muerte a los que han sido sumidos en ella. Hermoso. Ahora comprendemos mejor a qué apuntaba entonces, insisto, el levántate, toma tu camilla y camina. Se trata de la acción del Padre Creador por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese era apenas el comienzo. Aquí ahora tenemos las obras mayores. Jesús es la mano creadora de Dios en todo tiempo de la historia, en toda vida postrada, en todo aquel que no tiene futuro, en quien ha quedado pasmado en su crecimiento, en su desarrollo personal, a quien se le ha cercenado su sueño de vida plena. De esta manera Jesús muestra definitiva quién es realmente Dios. Dios no es un déspota caprichoso o indiferente que se ocupa de sus propios asuntos desde lo más alto de su poder. No, Él es un padre que se preocupa por sus hijos, que vela por la vida de cada uno de ellos. Y de esta manera, Jesús afirma vigorosamente hasta dónde llega la relación del Hijo con el Padre. Esta revelación de intensísima comunión, de acción y de circulación de vida entre el Padre y el Hijo, tiene dos implicaciones para nosotros. Dos. La primera, que se le reconozca a Jesús su altísima dignidad. De ahora en adelante, quien honra a Dios, al Padre, también debe honrar al Hijo. Mejor dicho, todo el que reconozca a Dios, que coloque en su boca la palabra Dios, debe reconocer a su Hijo. Y quien reconozca al Hijo, también debe reconocer a su Padre. Lo ha dicho Jesús en el versículo 23. La segunda implicación expande la primera, lo que acabamos de decir. Todo el que viva en esta relación de adoración, de reconocimiento y de fe en el Hijo, obtiene la vida eterna. Por eso una persona que entra en esta dinámica de fe posee una fuerza de vida increíble. Ya no está sometida al régimen de una condena, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De esta manera, el sentido del Shabbat se ha revelado.
Es presencia activa del Creador y es liberación de todo lo que merma el ímpetu irresistible de la vida. Y Jesús profundiza más, todavía más, en este punto. El Hijo es juez y resucitador de toda palabra, de toda vida, con el poder de su palabra. Proclama Jesús, versículo 25. Llega la hora última y definitiva. Llega la hora que es esta, en la que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Y esta voz, esta palabra del Hijo, hará revivir a todos para una vida nueva. Los que oigan su voz vivirán. Los que oigan su voz vivirán. Esto es lo suyo. Jesús está en condiciones de dar esta vida porque la tiene en sí mismo. Versículo 26. Y los que hayan obrado según la voluntad de Dios tendrán una vida plena, llena de la misma vida de Dios, marcada por la comunión de amor con Dios. Mientras que quienes no hayan vivido según la voluntad de Dios continuarán en una vida distinta sin la presencia de Dios, sin ver a Dios a su lado. Recuerda el versículo 29. Será un juicio en la justicia y la misericordia, un juicio que porta plenitud de vida porque es el querer del Padre, este es el querer del Padre. Y esto porque el juicio del Hijo, el de Jesús, es un juicio que en conformidad con el querer del Padre, lo que busca es que todos los hombres, toda la humanidad, todos los seres humanos seamos salvos, que todos seamos salvados. Lo que Él quiere es nuestra vida, que ninguno se pierda, afirma en el versículo 30, con el cual concluye la enseñanza. Su juicio es justo, insiste Jesús, no solo en el sentido de equitativo, sino porque cumple la finalidad del juicio de Dios, que es salvar. Bueno, llegamos al final de esta parte de la enseñanza en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y ya podemos hacer, intentémoslo, una síntesis con frases cortas que sean fáciles de recordar. 1. El Hijo hace lo que el Padre hace. 2. El Hijo aprende del Padre. Es obediente. 3. Es el Padre quien le enseña a Jesús qué hacer. 4. Es el Padre quien le da el poder de la vida que solo Él posee. 5. Es el Padre quien le da el poder de resucitar a los muertos. 6. Es el Padre quien le da el poder de juzgar y de hacer vivir para la eternidad. Resumen. Jesús sabe que estas afirmaciones son muy densas. Y por eso ahora que terminemos esta lección o esta introducción a la lección, yo los invito a orar, a meditar, a contemplar, a degustar este texto tan hermoso. Jesús sabe que esto que ha dicho, estas afirmaciones son muy densas, que no son fáciles de digerir, de asumir, de memorizar. Pero también sabe que si logramos acogerlas en profundidad, ellas son como verdaderos pozos que nos dan agua de vida. Pozos porque nos permiten caminar en la vida calmando la sed y en última instancia sentir que esta fuente de agua que nos sacia siempre es Dios. Versículo 24, me devuelvo, lo subrayo. El que escucha mi palabra y cree en el que me envió, posee la vida eterna. Pues sí, esta es la única condición, lo único que se nos pide, poquito. Se requiere creer que Jesús es el revelador del Padre y que por medio de él recibimos la vida resucitada, una vida intensa, llena de sentido que nunca termina. Y entender también que esta vida eterna ya ha comenzado. La escucha de la palabra es vivificante. Si la voz de Jesús llega a nosotros, desde ya pasamos
de la muerte a la plenitud de la vida. Somos vivientes en Cristo, gracias a su palabra y vivientes por Dios. Pero para nosotros queda la experiencia de la muerte que tendremos que afrontar. El momento en que encontraremos a Jesús y su vida será la respiración, el aliento de nuestra nueva vida eterna. Por lo pronto, estamos en ese camino y pasaremos por un juicio en el que se decidirá, o no, el logro de nuestra existencia. Es el juicio que sigue a la muerte y a la resurrección. Y no hay que asustarse por eso. No hay que olvidar la realidad del juicio, es verdad. Pero tampoco quién es el juez. Por eso volvamos a contemplar el rostro de Jesús revelado en esta enseñanza suya. ¿Quién es este juez? Jesús no es un juez a la manera humana, sino uno que nos conoce de verdad, que tiene entrañas de misericordia, que está siempre dispuesto a perdonarnos porque es grande en el amor, paciente con nuestros pecados, y Él solo espera abrazarnos. Y nosotros, y nosotros esperamos ese abrazo más allá de la muerte. Y si tuviésemos que ir al infierno, que para un hebreo es el Sheol, la parte inferior, la parte inferior del mundo, o sea, la muerte, no olvidemos esto. Cristo descendió primero a lo más profundo, a los infiernos, a la muerte, para abrazarnos y para llevarnos con Él al reino de amor. La muerte no es un abismo oscuro, sino unos brazos amorosos que nos esperan. Aún en lo más profundo, encontraremos el rostro misericordioso de Dios, o sea, a Jesucristo, al Hijo, que nos espera para juzgarnos, para perdonarnos y para llevarnos al Padre. En fin, mis queridos hermanos, el único drama verdadero ahora es escuchar o no escuchar la voz de Jesús, su palabra, ahora y en la hora de nuestra muerte. El cumplimiento de nuestra vocación será la muerte, y será en la muerte que nuestra fe encontrará por gracia la plenitud, antes de dejar el puesto a la visión, a la vida eterna para todos. Vida para siempre en el amor de Dios.